Buenos días, con mis compañeras Olivia Ferrero, Guadalupe Perea y yo, Sol Toscani, les vamos a presentar los temas abordados durante el año en la materia de astrofísica y exploración. Vamos a empezar con trabajo y energía. El trabajo, fuerza por distancia, es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza paralela al desplazamiento. Se mide en joules. Cabe destacar que es posible aplicar una fuerza o mover un objeto sin efectuar trabajo, si no hay desplazamiento, es decir, el trabajo es igual a cero, o si la fuerza aplicada es vertical, perpendicular al desplazamiento, ya que el coseno de 90 es igual a cero. Energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, es decir, cualquier cosa que pueda ejercer fuerza a través de una distancia. La energía potencial es la energía almacenada capaz de realizar trabajo o convertirse en energía cinética. La energía potencial gravitatoria depende de la altura. Aumenta cuando el objeto se aleja del centro de la Tierra. Su fórmula es masa por gravedad por delta H, que esta última refiere a la variación de altura. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo que está en movimiento, como podemos ver en la imagen, masa con velocidad. Para acelerar un objeto desde el reposo hasta una velocidad, en una distancia, hay que aplicar una fuerza neta. El trabajo efectuado por esta fuerza neta es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora el objeto tiene la capacidad de efectuar trabajo, es decir, tiene energía. Energía potencial elástica. Un resorte puede almacenar energía elástica cuando está comprimido o extendido. Tiene energía potencial elástica porque cuando se suelta puede efectuar trabajo sobre un objeto. Para calcular la cantidad de energía potencial de un resorte comprimido, hay que calcular el trabajo necesario para comprimirlo. Pero la fuerza depende de la compresión, entonces cambia mientras se comprime el resorte. Se usa el valor promedio de la fuerza, entonces el trabajo necesario es 1/2 por K por X al cuadrado. K es la constante del medio elástico, Newton sobre M. Y X, que también puede ser expresado como delta X, es lo que se estira o se comprime un resorte. Trabajo y energía cinética. Una fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. En este caso, se puede tomar las energías en el punto final y en el punto inicial, siendo el trabajo 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. El trabajo es igual a la variación de energía cinética. Tenemos fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica del sistema, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. En este caso, se puede hablar de conservación de la energía mecánica. Usando esta definición y suponiendo solo fuerzas conservativas, se puede afirmar que la energía final es igual a la energía inicial, o de manera equivalente que la sumatoria de fuerzas conservativas es igual a 0. Las fuerzas no conservativas, por otro lado, disipan la energía mecánica del sistema, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. El siguiente tema es mecánica de fluidos. La característica principal de un fluido es su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. En mecánica de fluidos se estudia el comportamiento de líquidos y gases. En esta parte vamos a ver líquidos en reposo, hidrostática, y algunos de sus conceptos principales. El volumen, en su concepto físico, es la región del espacio que ocupa un cuerpo, y en matemática es la expresión matemática que determina esa región. Se mide en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Para determinar el volumen se debe conocer la forma física del cuerpo. La densidad es la medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo. La densidad es masa sobre volumen. El peso específico se le llama a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. El peso aparente es cuando el peso gravitacional y la fuerza de empuje actúan sobre el cuerpo, entonces se pueden sumar o restar. Y por último, la presión es la acción de aplastar algo,
y cuando se aplasta algo se ejerce una fuerza sobre una región del objeto. La presión es fuerza sobre área. La presión atmosférica es la presión que el aire ejerce sobre la superficie. La presión aplicada a un fluido encerrado es transmitida a todos los puntos de fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene, según el principio de Pascal. La medición de la presión se puede realizar según la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, y la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. El principio de Pascal consiste en que la presión aplicada a un fluido encerrado es transmitida sin disminución alguna a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Por otro lado, tenemos el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Seguimos con mecánica de fluidos, líquidos en movimiento, hidrodinámica. Hay que saber primero qué es un flujo ideal. Son flujos no viscosos, ya que no hay resistencia al movimiento entre capas contiguas del fluido. Es un flujo estable, es decir, un flujo uniforme, donde capas vecinas del fluido se deslizan entre sí suavemente. Todas las partículas de una capa siguen la misma trayectoria, es decir, la línea de flujo, y las trayectorias de dos capas no se cruzan. Es un flujo incompresible, de densidad constante, y un flujo irrotacional, ya que sus líneas de flujo no se cierran sobre sí mismas. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido siempre se conserva. Dado que el caudal es el producto del área de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que el caudal en el área 1 es igual al caudal en el área 2, siendo la fórmula área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. El principio de Bernoulli establece que, dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Así que dentro de una tubería horizontal de agua, que cambia de diámetro, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que las regiones donde se mueve más lento. Esto a muchas personas les parece contrario a la intuición, ya que asocian una gran velocidad con presiones altas. El tubo de Venturi es un tubo donde hay un angostamiento. Esto se aprecia en la figura, donde en un sector hay una sección de área A1 y en otro tiene una sección reducida A2. En el sector más grande la velocidad del fluido es V1 y en el más pequeño la velocidad aumenta a V2. De acuerdo a la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y el efecto Venturi, se tiene la siguiente fórmula. El último tema que vamos a ver es calor y temperatura. El calor es la cantidad de energía cinética, mientras que la temperatura es la medida del calor de un cuerpo. Esta mide la energía cinética con que se mueven las partículas que forman un elemento. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La temperatura no. Por ejemplo, si hervimos agua en dos recipientes de diferentes tamaños, la temperatura alcanzada es la misma para los dos, 100 grados, pero el que tiene más agua posee mayor cantidad de calor. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Vamos a utilizar 3 escalas de temperatura, las cuales nos permiten medir la energía de calor de una manera ligeramente diferente. Una medida de la temperatura en cualquiera de estas escalas puede ser fácilmente convertida a otra escala usando las fórmulas presentadas en pantalla. Nos referimos al equilibrio térmico cuando dos cuerpos, uno frío y otro caliente, se ponen en contacto durante un tiempo prolongado y terminan por alcanzar un estado de equilibrio entre ambos. En este estado no es posible distinguir cuál de ambos está más frío y cuál más caliente. La propiedad que tienen en común los cuerpos que se encuentran en equilibrio térmico es precisamente la temperatura.
La dilatación térmica es la estructura de los metales que puede modificarse cuando cambia su temperatura. Es visible el cambio de metales a altas temperaturas, se dilatan, o plásticos a bajas temperaturas, se contraen. Y en cuanto al coeficiente de dilatación lineal, se refiere a cuando un objeto se calienta, ya sea sólido, líquido o gaseoso, que por lo general se dilata, aumenta su tamaño.